El Senado hoy no se aprueba, tampoco se desecha, sí se regresa a comisiones este dictamen a propuesta de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara Alta. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Dama. Manuel, Carlos, Jorge, buenas noches. Buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Manuel, Carlos, Arturo, buenas noches, un placer como siempre. Muy buenas noches. A ver, el tema venía de diputados, había salido bien en Cámara de Diputados con 2/3 partes de los votos, una reforma constitucional, llegó al Senado, se aprobó en comisiones esta misma semana, salió de comisiones, solo se requirió ahí mayoría simple, llegó al Pleno y entonces la cosa se detuvo. Va a volver este dictamen, Jorge, a comisiones. A ver, le faltaban, en términos nominales, 11 votos, ¿no? Si están todos los senadores presentes. Extraoficialmente me decían que habían amarrado unos 4 o 5 votos más, pero evidentemente no llegaban. Y yo creo que la estrategia legislativa fue: regresamos mejor el dictamen a comisiones para además hacer tratar de hacer algún tipo de acuerdo, o que se quede en la congeladora durante un tiempo, que es preferible a que sea rechazado, que ya no lo puedes volver a meter, por lo menos en este periodo. Si lo rechazan, tendría que empezar otra vez. Hacer otra vez el proceso. Entonces, yendo otra vez a comisiones, hay un margen de negociación. Yo creo que en ese margen de negociación hay dos cosas fundamentales. Primero, que hay una disputa interna en los partidos, sobre todo en el PRI, por la dirigencia del PRI, que trasciende este tema. Yo creo que este es un tema que lo trasciende. Está el debate sobre la alianza y el tema de la designación que se supone que va a ser en los próximos días de la candidatura del PRI en el Estado de México. Entonces, me parece que la estrategia de mandarlo a comisiones es dejar que pasen un poco estos procesos. Hay tiempo para, yo creo que fue un error haberlo hecho fast track, esto no había necesidad, ¿no? Y había tiempo para discutir un tema que es un segundo punto, que es una necesidad, que es tener a las Fuerzas Armadas todavía en temas de seguridad pública, porque no hay nada que te garantice que en el 2024 eso va a estar solucionado. Yo no escuchaba a un solo gobernador decir: yo no quiero aquí a las Fuerzas Armadas, no quiero a los militares, no quiero a los marinos, no quiero a la Guardia Nacional. Un dato del Estado de México, ¿no? Porque es quizás fuera de la ciudad el más importante. Ahí me decía un funcionario del Estado de México: a ver, tenemos, nos guste o no nos guste, tenemos 24,000 policías estatales en el Estado y 19,000 guardias nacionales. Me quitan 19,000 guardias nacionales, olvídate. Y ya de por sí la seguridad es un desastre. Sí. ¿Qué hago con eso? Sin duda, sin duda. ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, yo veo, el tema de fondo es justamente que si la Guardia Nacional va a tener o no la capacidad de garantizar la seguridad pública en adición a las fuerzas estatales. Me parece que ya hemos llegado a un extremo en el país en donde estamos confundiendo el contenido por el continente, y eso me parece grave, porque si la Guardia Nacional, bajo el mando civil, como está actualmente, digamos, con una coordinación ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no oficialmente, no bajo ese paraguas, no va a tener, y el Estado mexicano no está diciendo que tendrá oficialmente, pues, toda una estructura para garantizar que no sea corrupta la forma en la que opere y digamos, prístina la forma en la que garantice efectivamente esa seguridad. Lo que nos están poniendo a los ciudadanos es una película en blanco y negro, ¿no? O me apruebas que esto se tiene que ir a las Fuerzas Armadas, o Guardia Nacional, aunque se llame Guardia Nacional, aunque yo le ponga procesos, aunque le ponga control de calidad, aunque le ponga capacitación, nunca voy a poder hacer que sea anticorrupción, que se garantice, digamos, toda su operatividad. Así es como está un poco planteado desde el Ejecutivo esta idea, es decir, solamente si estuviera bajo todo el órgano estructural de la Secretaría de Defensa Nacional es que el presidente nos está diciendo, bueno, pues es que se podría entonces garantizar la seguridad pública, independientemente de que los gobernadores dicen, pues yo quiero que siga ahí, pues efectivamente que siga ahí. La oposición nos dice, bueno, no necesariamente tiene que estar bajo la estructura y presupuestos de la Sedena, podría hacerse bajo el orden civil. Antes decían lo contrario, pero bueno, sí. Así es como están las cosas. Yo creo que hay un tropiezo fuerte en la Secretaría de Gobernación, porque lo que ha trascendido en las últimas horas es que hubo un esfuerzo importante de Adán Augusto López para generar algunos votos extra. Un senador Paz del PAN ayer se cambió de partido Morena. A Morena, y pues el gobierno hizo su jugada
probablemente, como dice Jorge, en fast track, apresurado, como mal hecho, y pues no le salió. Y no le salió y pudo salvarlo hoy hace unas 5 o 6 horas, retirando esto para llevarlo a comisiones. Sí, porque ni se aprueban ni se desechan. No se desechan, ¿no? Queda ahí Entonces, una especie de impasse, regresa a comisiones donde seguramente dirán, bueno, vamos a nutrir, vamos a escuchar, harán un parlamento abierto. Hay pero un limbo por las formas, sí, pero sí hay un tropiezo. Pero lo que me preocupa es que no nos centramos en lo importante. A ver, lo importante es quién está, los gobernadores, los alcaldes, quién está apostando por sus cuerpos civiles de seguridad. O sea, quién está profesionalizando, quién está capacitando, quién está generando policías bien pagadas, honestas, porque es muy fácil levantar el teléfono y pedirle ayuda a la Federación, pedirle ayuda a la Marina, pedirle ayuda al Ejército. Y las policías estatales y yo creo que lo que estamos viendo aquí es el fracaso de los gobiernos civiles en lo relacionado con su tarea más fundamental, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si fracasan los gobiernos civiles, se trae el tema de la Guardia Nacional, militarizar la Guardia Nacional, expandir el tiempo para que los militares estén en las calles garantizando la seguridad pública. Lo que estamos viendo es el fracaso de los gobiernos civiles en esta tarea fundamental. Ahora, permíteme ir 2 o 3 pasos para atrás para poner en contexto lo que sucedió hoy en el Senado. Mira, fue el 26 de marzo del 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Sí. Y allí aparece el famoso artículo quinto transitorio, que dice: durante los 5 años siguientes, que terminarían el 27 de marzo del año entrante, de 2024, a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. No es menor, eso lo votaron prácticamente por consenso. Así es. Y ahora lo que se pretende es modificar este artículo quinto transitorio para extender este plazo al 28. Hasta el 28. Pero además yo me pregunto si realmente tiene algún sentido esta discusión, porque mira, si nos vamos a la Constitución, al artículo 89 de la Constitución, donde se habla de las facultades y obligaciones del presidente, entre ellas está preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de las Fuerzas Aéreas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Es decir, está claro que el presidente tiene esa facultad. Sí, el presidente tiene esa facultad de echar mano de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto tiempo llevan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad? Ahí coincido contigo, pero en términos de doctrina, una cosa la seguridad pública, otra la interior y otra la nacional, ¿no? Entonces, los que critican ese artículo dicen, bueno, ahí dice seguridad interior y seguridad nacional, pero no seguridad pública. Pero bueno, es un tema de interpretación, como muchas cosas de nuestra Carta Magna que están hechas así muy, muy rápido, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el problema, yo lo escribía hoy, lo platicábamos ayer en Todo Personal. La Policía Federal Preventiva se crea con Ernesto Zedillo, una policía pequeñita, después se potencia en el gobierno de Vicente Fox, queda la Policía Federal Preventiva que dirigía Alejandro Gertz Manero y la Agencia Federal de Investigaciones que dirigía García Luna. Enfrentados entre ellos, el modelo no funcionó. Cuando llega Felipe Calderón, se transforma la Federal Preventiva en Policía Federal, se queda García Luna con todo el poder en términos policíacos. Las reformas que pide Calderón no se hacen. Llega Peña Nieto, trata de crear la Gendarmería, que es un proyecto originalmente muy similar al de la Guardia Nacional, lo proponía el Ejército, para ir reemplazando con la Gendarmería bajo mando militar y reemplazando a la Policía Federal. Hay un debate interno y se decide que la Gendarmería sea una división de la Policía Federal, entonces pierde todo su sentido. Y llega el presidente López Obrador y decide borrar la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. A ver, son 4 sexenios, estamos hablando de un cuarto de siglo prácticamente, y estamos desechando instituciones cada vez que llega otra institución. Yo creo que el tema de la Guardia Nacional se solventó con esta aprobación en la Cámara de Diputados
que va a tener debates porque a ver si es constitucional o no, pero prácticamente así funciona. La Guardia Nacional está bajo mando militar desde el 2020. Así ha estado. Desde el 2020. Sí. Se creó en el 19, pero desde 2020 quedó claramente bajo mando militar. Y después tienes esta otra reforma que también tiene su lógica, creo yo, más allá de que Alito la haya hecho para congraciarse, yo creo que se la pidieron a Alito y Alito la presentó, ese es otro debate, que tú no puedes asegurar que en el 2024, en periodo previo de elecciones, además, vas a retirar a las Fuerzas Armadas con dos agregados. La Guardia Nacional, para efectos legales, incluso ya es parte de las Fuerzas Armadas. Hay una cantidad de interpretaciones que le puedes dar que es muy grave. Y segundo, hay un conflicto político que no tiene nada que ver con lo de seguridad. O sea, yo no he visto yo no escuché ni atirios ni troyanos, ninguno que haya hablado de eso. No. Perdieron ellos, ganamos nosotros somos Parece los que vencedores, ellos son los realidad vencidos. El conflicto del PRI, el conflicto del Estado de México, va a haber alianza, no va a haber alianza, va a estar Alito, no va a estar Alito, las diferencias también en el PAN, porque en el PAN hay quienes quieren alianza con el PRI. Pero hoy mucho fue es lo que están discutiendo ahora. Todo el mundo actuando en términos de costos y ganancias, claro. ¿no? Cada senador, políticas de corto plazo. Políticas de corto plazo, con quién negociar o no, que si hablan o no con el secretario de Gobernación, que si desayunan con él, que si los presionan tal gobernador o no. Pero, y esa es la lógica en este momento. Y además, ahora, a ver, ¿qué supone retirar a partir del 27 de marzo del 2024 a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública? A ver, ¿supone retirar al Ejército o también a la Guardia Nacional, que ya estaban bajo mando militar, pero que fue creada la Guardia Nacional para garantizar seguridad pública? Sí, es también ahí, bueno, es que también acá hay mucha gente que confunde lo que es el ejército como tal y lo que es la Guardia Nacional. A ver, la Guardia Nacional tiene que seguir ahí porque fue creada y el ejército y la Marina pública, también, ¿no? porque quiero ver a un gobernador que se vaya a la Marina y se vaya al ejército y digan, estoy de acuerdo en términos operativos, a ver, cuando tú platicas con gente del ejército, en términos operativos te dice, a ver, hay situaciones donde yo tengo que enviar a la Guardia Nacional. No, hay lugares, vamos a poner un ejemplo, Michoacán. En Michoacán hay áreas donde sí puede estar Guardia Nacional. Hay áreas, como toda la zona de Tierra Caliente y demás, donde yo tengo que enviar al ejército. ¿Por qué? Porque ahí hay enfrentamientos de otro tipo. La Guardia Nacional tiene otro tipo de tareas. Y de armamento. Que es la seguridad pública. Pero hay temas que son de ese 35% que dice el Comando Norte de Estados Unidos, que está bajo control criminal. Ahí tienes que mandar el ejército porque es un problema de seguridad interior. Y es lamentable que los legisladores no puedan definir claramente lo que es seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Y ahora... Yo creo que sería mejor una Guardia Nacional civil, como proyecto ideal. Pero ahora, como están ahora las cosas, tú necesitas unidad de mando, de presupuesto y demás. Y un agregado final, que eso es cierto desde que se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que se votó en 2017. No hay protección legal para los militares que están interviniendo en este tema. O sea... Sí. Tú puedes acusarlo desde el general secretario hasta cualquier elemento de mando, lo vemos ahora en el tema de Ayotzinapa, los puedes acusar aunque sea sin pruebas, con acusaciones cruzadas, y quedan legalmente desprotegidos. Esta extensión lo que buscaba era eso. Creo que estuvo mal planteada, que se hizo demasiado fast track, que faltó negociación, todo eso, pero parte de lo que buscaba, la parte esencial que buscaba era esa. Ahora, a ver qué pasa, porque... Digo, para cómo están las cosas, yo no veo que sea fácil que se consigan los 10 votos que se requiere para que se genere, a menos que le cambien alguna cosa en donde le den algo a algunos legisladores, pero con el PRI así de dividido, con el PAN ahí atrincherado, con Morena también con algunas dudas. Oye, los gobernadores nos tendrán algo que decir. O sea, los gobernadores de los estados, porque yo no he escuchado a uno solo que diga sí, que se vaya el ejército y la Marina, que se regresen los cuarteles. Silencio es una declaración, ¿no? Pues los gobernadores, entonces quizá los gobernadores sí podrían, sus legisladores, con sus partidos, generar esta
negociación o meter esta presión. Hay un tema que manejó Silvana Beltrones y que creo que manejó Claudia Ruiz Massieu también y Mario Zamora por otra parte, que tienes también su lógica. Dice, bueno, vamos a volver a discutir esto, lo decía Silvana, vamos a volver a discutir esto, vamos a poner mecanismos de regulación, vamos a ver cómo lo podemos echar a andar en una lógica diferente. Jorge, gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.